Efectivamente, la entrevista del día, porque como cada sábado tenemos temas de gran interés para ti y el día de hoy un tema que viene muy ad hoc a la situación que estamos viviendo y me da muchísimo gusto saludar en este espacio y recibir en esta cabina de nueva cuenta a Víctor Muñoz, quien es coach en desarrollo humano y que en esta ocasión pues vamos a platicar con él sobre cómo enfrentar los cambios en situaciones como las que estamos viviendo ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de regresar a la nueva normalidad, en fin, todos estos cambios que se nos han venido presentando y que vaya que nos han costado trabajo. Vic, como siempre un gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, Gina, con mucho gusto de estar aquí, pues sí, hoy comentando de un tema que sí tienes razón, es muy ad hoc a lo que estamos viviendo, son situaciones que necesitamos entender por las cuales estamos pasando y bueno, hay que saber también un poco qué hacer, un poco de orientación hacia dónde vamos. Claro, porque definitivamente pues son este tipo de situaciones, Vic, en donde pues nos cuesta mucho trabajo saber qué hacer las empresas, como personas, pues hemos estado viviendo situaciones que pensamos jamás experimentar. Así es, Gina. Mira, estamos hablando, por supuesto, de este proceso de la pandemia, de la cuarentena o del confinamiento, como lo quieran ver, y pues sí es una situación que tanto las organizaciones, las empresas, las personas, pues nos agarró de sorpresa. Entonces de repente tuvimos que cambiar muchas cosas de las que hacíamos de una forma por hacerlas de otra forma. Ajá. Entonces, en la parte del desarrollo humano, pues la gente, esto también se estudia, los psicólogos estudian, pues estos procesos de cambio que tenemos las personas, ¿cómo los tomamos? ¿Cómo los asimilamos? ¿Hacia dónde vamos? Y me gustaría empezar, Gina, con una frase de Darwin, que decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Así es. Exactamente. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo estamos respondiendo a los cambios? ¿Qué estamos haciendo para pues, sobreponernos al cambio, ¿no? Sí, porque es curioso, Vic, y lo que comentábamos antes de salir al aire, antes de estar en contacto con nuestros amigos, que primero cuando empezó la pandemia, pues fue todo este alboroto de que, ¿y ahora cómo voy a trabajar? ¿Y ahora cómo trabajo desde mi casa? ¿Y cómo hago una junta virtual si no le sé muy bien? O sea, fue como que tratar de acostumbrarnos a esta nueva mecánica de trabajo, pero ahora que ya se viene como esta apertura, regreso a las clases presenciales, pues regreso a una nueva normalidad, pues también estamos espantados de, ¿y ahora cómo lo vamos a enfrentar? ¿Y cómo vamos a mandar al niño? ¿Y cómo le va a hacer para comer su lunch ahí? A lo mejor no se pone el gel bien y a lo mejor la maestra no está vigilando. O sea, como que ahora es el miedo por regresar a esas nuevas pues situaciones que vamos a enfrentar. Así es, Gina, en las escuelas, en las empresas, en las oficinas, está pasando lo mismo. Vamos a platiquemos de algunos puntos para entender. Lo primero es, necesitamos entender cómo vivimos este proceso de cambio. Lo primero ante un cambio, Gina, es precisamente esa noticia, esa sorpresa, o cuando inicia ese cambio, ¿no? Decir, a ver, estaba trabajando bien y de repente me dicen hay una pandemia y no podemos ir a la oficina ni nada, ni escuelas. Y entonces ese es el primer impacto. Ahora, puede ser ese, ahorita el de la pandemia, pero puede ser algún otro. O sea, cambios vivimos regularmente y eso habrá que asimilarlo así. Y entonces el primer punto que vivimos es precisamente la sorpresa, la noticia de que hay un cambio. Inmediatamente para muchas personas es la negación. No, a ver, no, a ver, va a haber cambio aquí, pero yo no. A mí no me está pasando eso, a mi familia tampoco, en mi oficina tampoco. O sea, no sé, tú que estés viviendo, pero no sé de qué me estás hablando. Entonces, es la negación, Gina. Y piénsalo un poquito, no nada más en esto de la pandemia, en muchas cosas en la vida, así es. Y entonces,
rechazamos, ¿no? Claro, y que justamente ahorita que dices eso, Vic, pues por eso de pronto nos caen las noticias muy de golpe, porque a lo mejor por ahí escuchamos, no, que en la empresa van a despedir gente, o que en la empresa esté en muy malas situaciones. No, a mí no me van a despedir, o no, a mí me va a seguir. Entonces como que se aferra uno a lo que vives de manera cotidiana, y entonces por eso cuando llega la noticia, pues nos cae como agua helada. Así es, Gina, precisamente ahí es muy junto esos dos puntos, que es la negación e inmediatamente la resistencia. Ajá. O sea, me resisto, ahorita tú lo decías. Ahora, la resistencia era con salir de las oficinas a trabajar en casa o a la escuela en casa. Sí. Ahora la resistencia es regresa de casa. A ver, sí. ¿Y no querías estar en tu oficina, claro. en la escuela? Entonces, es un proceso totalmente humano, totalmente natural. Uh-huh. Entonces, negación y inmediatamente resistencia. No Ajá. quiero. Ajá. ¿Sí? Ahora, dentro de estos dos puntos, Gina, cuando hay resistencia y empezamos a pensar todo esto, empezamos a comparar lo que viene o lo que nos están diciendo ahora con lo que vivimos antes. Uh-huh. Y cuando empezamos a comparar, empezamos a añorar, empezamos a extrañar, y hay un periodo, Gina, de duelo. Ajá. Y precisamente duelo viene de doler, es algo que duele. Y empezamos a comparar, no, es que fíjate que en mi oficina, a muchos nos pasó cuando trabajamos en casa, que estás trabajando en el comedor, en tu silla esta de 90 grados, y llega un momento que después de 2 o 3 horas te duele todo, sí. porque no es una silla adecuada, y entonces dices, mi silla, la de la oficina era mejor que esta, y entonces empiezas a extrañar, y ese periodo de duelo es un periodo complicado, es un periodo difícil, ¿ok? Claro. Ahora, pues no hablar de duelo de las personas también, Gina, claro. Con esto que vivimos de la pandemia, pues hubo muchas pérdidas cercanas o familiares, amigos, etcétera. Y ese periodo de duelo es fuerte también, porque si lo acababa de ver hace unas semanas y tal, esos cambios también hay que entenderlos y hay que asimilarlos. Claro, que en un principio pues muchos pasaron inclusive de esa negación de decir, no es que el virus no existe, es un invento del gobierno, a mí no me va a pasar. Pasamos de eso a tener que quizás llorarle a alguien que efectivamente se enfermó y efectivamente comprobaste en carne propia que pues sí era verdad, ¿no? Totalmente, y vivir tal vez, sí, esa muerte, pero vivir también el proceso, que es mucho más fuerte, estar en el hospital con la persona, no sé, y entonces hay esa comparación de decir, a ver, entonces lo que me dijeron sí está pasando, sí es cierto, sí, y ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí viene, pues, el siguiente punto, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Dónde estoy? Y una de las cuestiones aquí, Gina, que es algo muy, yo lo considero así muy grave para las personas, es cuando hay incertidumbre. Claro. Y con eso quisiera que regresáramos, Vic, ahora sí que ya que nos cayó el 20, ya que vimos que es real, que hay esta incertidumbre, ¿qué es lo que sigue en este proceso de adaptación? Pero antes, pues quisiéramos complacer a nuestros amigos, como cada sábado, con un poco de música, aquí a través de este programa, que por supuesto se transmite tanto en radio como en televisión, y como tú eres nuestro invitado de honor, Vic, te pregunto, ¿cómo qué se te antoja escuchar este sabadito? Pues sí, mira, vamos a hacer una canción muy ad hoc a lo que estamos hablando. Hay una canción que se llama Todo Cambia. Claro. Se llama de Mercedes Sosa, y entonces pues escuchamos la letra, está muy interesante. Pues muy ad hoc al tema, Todo Cambia. Esto es Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Estamos de regreso en Notifem, y si usted, mi amigo, nos acaba de sintonizar, quiero platicarle que estamos teniendo una interesante charla con Víctor Muñoz, quien es coach en desarrollo humano, y estamos platicando de cómo se enfrentan los cambios que nos ha traído, por ejemplo, la pandemia, que bueno, pues no podría estar mejor el tema este día. Y nos decías, Vic, antes de irnos a esta pausa musical, acerca de la incertidumbre, cuando te das cuenta que efectivamente estás viviendo
un cambio, que estás viviendo una revolución en tu vida y que existe esta incertidumbre de no saber para dónde ir. Así es, Gina. Ya precisamente cuando pasa esto de la negación, la resistencia, el periodo de duelo, y te das cuenta que sí existe, que sí hay algo y que hay que, pues estás inmerso en eso, entonces entra incertidumbre. Uh-huh. ¿De dónde viene la incertidumbre? La incertidumbre, Gina, viene de esa falta de información. Uh-huh. O sea, y decías un momento antes de la pausa musical, decía que esta falta de información hace que pues entren muchas dudas, no sabemos realmente qué va a pasar. La incertidumbre es una parte, una situación del ser humano que es muy incómoda porque no sabes qué hacer. Uh-huh. Si es esta información, si esta, entonces puedo hacer tal, si es esta, puedo hacer tal, si es esta, sí, puedes tener un plan para cada una, pero realmente no sabes. Uh-huh. Y en esta pandemia hemos vivido mucha incertidumbre. Claro. Y más, Gina, cuando nos dejamos llevar por los mensajitos que te mandó la comadre, el compadre, el amigo, no sé qué, que ya dijeron que la pandemia no sé qué, o que lo que tú dices que no existe. Y entonces entra más mala información, uh-huh, que hace más grande la incertidumbre y entra más esa ansiedad y no saber qué hacer, frustración. Gina. Claro, todos nos volvimos en esta temporada epidemiólogos de tanta información. Sí, teníamos mucha información, a veces no era falta, sino sobraba exceso de información, pero no información pues de una buena fuente, ¿no? Claro. Y entonces la incertidumbre es eso, Gina, falta de información, ¿qué hago? Uh-huh. ¿Hacia dónde me muevo? ¿Qué tengo que hacer en tal caso? Y entonces la incertidumbre muchas veces, Gina, paraliza. Ajá. El no saber qué hacer te paraliza y bueno, ¿y qué más? ¿Qué hay que hacer ante la incertidumbre? Hazte llegar información. Ajá. De buena fuente, Ajá, de buenas fuentes, información. A ver, realmente qué está pasando, qué pasa con las vacunas, qué sí es real con las vacunas, qué es real con esta enfermedad, qué pasa con la gente, porque otra es minimizar lo que la gente, oye, me siento mal, ay, ni sientes nada. ajá. O sea, eso también, informarse de cómo tratar a la gente, etcétera, tener más información de buena fuente. Entonces vamos a bajar la incertidumbre. Claro, y ya que aclaramos la incertidumbre y que ya estamos con una visión más clara, ¿cuál sería el siguiente paso para entrar ahora sí que en el equilibrio que buscamos? Sí, Gina, ya que pasamos esa incertidumbre, la mayoría de las personas llegamos a la aceptación de las cosas. Ajá. Bien, pues sí, ella esta información, lo acepto y ahora ¿qué hay que hacer? Hacer algo. Uh-huh. O sea, ahora sí estamos en el punto de hacer un plan de acción. Sabemos que tenemos una fecha de regreso o de probable regreso, uh-huh, para clases o actividades en las oficinas. Bueno, uh-huh, ok. Si antes hacía esto, ahora ¿qué voy a hacer? Y que no nos entre esa frustración y aprensión, sino, tú ponías el ejemplo hace rato del niño y el lunch, ¿no? Ajá. Pues sí, ahora como padre de familia, como madre de familia, ¿cómo me puedo asegurar o cómo puedo estar pues atento de eso? Claro. ¿No? ¿Y qué tengo que hacer? Y no nada más decir, pues a ver qué pasa y a ver qué hago, ajá, porque va a ser otra vez. Vivirlo otra vez. Es un ciclo. Ajá, claro. El cambio es un ciclo. Hay otra frase por ahí que dice, nadie podrá bañarse 2 veces en el mismo río. Ajá. Entonces todo va cambiando, todo es un ciclo, vamos a vivir procesos. Un niño o niña que sale de la primaria y entra a la secundaria, vive un proceso de cambio fuerte. Ajá. Entonces, y estas etapas que acabamos de comentar, las viven también en esa situación. No necesariamente necesita ser algo tan grande como una pandemia, como lo que acabamos de, uh-huh, o estamos viviendo, sino pueden ser cambios pequeños, uh-huh, pero esas etapas se pasan en cualquier cambio. Claro, hasta el cambiarte de escuela, cambiarte de trabajo, cambiar de pareja, en fin, son así situaciones que vamos a estar viviendo de manera constante y que muchas veces, como tú nos lo decías al inicio, pues dependiendo de tu actitud va a ser como lo vas a aceptar, como lo vas a llevar, Vic,
porque bueno, pues veíamos este caso de la pandemia que estoy segura que si todos lo hubiéramos tomado con más calma, quizás hasta menos muertos hubiéramos tenido, porque también hay mucha cuestión psicológica en este vivir del cambio, el sentirme nervioso, el sentir que yo me voy a enfermar, pues muchas veces eso incluso influye para que verdaderamente seas blanco fácil de la enfermedad o de cualquier situación negativa. Así es, totalmente, Gina. Ahora, aquí estamos comentando estos puntos, pero realmente si hay una situación de que se sienten mal, que hay una cuestión de nervios ya de mucho tiempo, de frustración, es bueno también consultar a un profesional de la salud, Gina, un psicólogo. Así como vamos al dentista y vamos al médico, pues habrá que ir al psicólogo, o sea, también, porque hay que atendernos, Gina. Toda esta cuestión mental y lo que tenemos ahora no es una cuestión únicamente de dar recomendaciones, también hay que atenderlo. Hay cosas que sí, bueno, mira, con estos puntos entendí que hay que hacer tal, claro, algo tengo que hacer, y bueno, y te pones a hacer un plan de acción y sales adelante. Pero hay otras cosas mucho más profundas que sí es necesario ir tal vez a una terapia, algo más. Claro, y también pues entender que no somos los únicos en este planeta que pasamos este tipo de situaciones. Muchas veces ayuda el saber que, bueno, pues que no somos extraterrestres, que lo que estamos experimentando lo experimentan muchas personas, pero que así como se vive este día nublado, pues que después sale el sol y después las aguas llegan a su nivel otra vez, Vic. Así es, Gina, y fíjate que esto es parte precisamente, permíteme llamarle madurez. O sea, sabemos que hay ciclos en la vida, que hoy estamos en un momento, mañana estamos en otro momento, y que esto lo vamos a vivir mientras estemos calientitos y respirando, lo vamos a seguir viviendo, el cambio siempre va a ser. Entonces yo creo que mejor prepararnos, no minimizar cualquier situación, no dejarla ahí como si nada pasara, tampoco ser tan aprensivo que pongas todos los nervios de punta, etcétera, pero sí una cuestión de hacerle caso a lo que está pasando. Claro, porque inclusive pues es como quererse aferrar, inclusive hasta en las ideas, en lo que está viviendo la sociedad. Me pongo a pensar, por ejemplo, en situaciones en las que ya somos una sociedad que acepta más las relaciones, por ejemplo, las relaciones de personas del mismo sexo, o sea, tantas situaciones que vive la sociedad y que de pronto por quererte aferrar a lo viejo, pues también no te acostumbras al cambio y es como estar navegando contracorriente. Absolutamente, y mira, Gina, permíteme esta analogía, todo lo rígido se rompe. O sea, hay que ser flexible. Obviamente dentro de tu escala de valores, principios, lo que tú quieras, pero sí, o sea, hoy en día son las cosas, yo no sé, y yo creo que es banal entrar a la polémica de antes era mejor, hoy es mejor. Antes era, y hoy es diferente. Entonces lo que sí es, hoy hay que prepararnos. Mencionábamos el trabajo en casa o el trabajo a distancia, ¿no? Pues antes no sabíamos de los softwares para hacer videoconferencias. Hoy somos expertas en hacer videoconferencias, ¿no? Claro. Y nos comunicamos con la familia en todo el mundo. Entonces, pues habrá que irse desarrollando, ir aprendiendo cosas nuevas. Claro, ahora sí que sacarle lo positivo, inclusive Así a la es. situación más negativa que hayamos vivido, porque bueno, pues ha sido una pandemia que ha sido muy dura para todos, pero que nos ha dejado enseñanzas positivas, que nos ha unido como familia, nos ha ayudado a convivir, los que estamos encerrados en una casa, pues nos ha ayudado a convivir, así que pues es mejor sacar lo bueno y seguir adelante, pues justamente aprovechando la enseñanza y ya pues viviendo el cambio de nueva cuenta. Sí, nos ha enseñado, Gina, a conocernos. Claro. Finalmente estamos en la misma casa y a conocernos, que eso, y hacer actividades que antes no hacíamos. A lo mejor antes era salir, hoy en día pues a lo mejor es el juego de mesa y convives de forma diferente. Claro. Te digo, no es mejor ni peor, simplemente es diferente y hay que ver qué se puede hacer y entrar a lo positivo, sin llegar a lo optimista extremo de que
claro, esto es maravilloso, ¿no? Porque Sí. no, o sea, una enfermedad no podemos decir que es maravillosa, pero sí nos ha enseñado muchas cosas. Claro. Vic, pues como siempre nos encanta tenerte en este espacio, se nos pasa el tiempo como el agua porque realmente hay mucho que aprenderte y te agradecemos enormemente. Gracias. Y que quisiéramos pedirte que nos digas cómo estar en contacto contigo. Sabemos que das cursos a empresas, das cursos de desarrollo humano y cómo te podemos encontrar justamente para resolver cualquier inquietud. Claro que sí, Gina. Mira, en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Instagram, me encuentran como Vic M. Mure. Ajá, Sí, ok. así me encuentran ahí podemos estar en contacto, subo ahí alguna información que pueden consultar y con todo gusto nos ponemos a sus órdenes. Y esperemos que muy pronto de nueva cuenta aquí en este escritorio. Con todo el gusto. Muchísimas gracias, que tengas un lindo día. Gracias, igualmente. Muchas para ti. gracias. Y ustedes, amigos, con la invitación a quedarse, enhorabuena, aún tenemos mucho por compartir. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.